y vamos a tenerle acá nuestro dibujito para ir dibujando encima. Buenos Aires. Dijimos que esta parte ya pasamos y teníamos el análisis de carga ahora de lo que serían las losas con borde libre, ¿verdad? Que es la losa L1.1 y L1.2. Antes de poder empezar luego a analizar qué losa es en borde libre y qué losa no es en borde libre, tenemos que notar lo siguiente. Esta losa 1, que es el global de toda esta losa, es una losa en L, ¿verdad? Porque tiene un hueco apreciable y por todo lo que vimos en tecnología del hormigón. Bueno, una vez que nosotros ya determinamos, por ahí ya podemos, o sea, ya afirmamos con total seguridad de que esto es, que esto es una losa en L, procedemos a hacer la subdivisión imaginaria de esa losa, en donde en este caso se decidió, yo no sé si ahí mi cursor está medio finito. Sí se ve, profe. Ah, ok. Tipo, ahí lo que ocurrió fue que tenemos dos opciones. O sea, tenemos una losa en L y tenemos, o sea, cuando ya determinamos que el hueco es apreciable, lo que tenemos que hacer es realizar la subdivisión de esa losa. ¿Cómo hacemos la subdivisión de esa losa? Y bueno, tenemos dos opciones. O traemos una línea imaginaria acá vertical o traemos una línea imaginaria acá horizontal. En este caso se tomó la decisión de utilizar la línea imaginaria horizontal para realizar la subdivisión de la losa. Bajo ese esquema, ¿verdad? Al analizarle a la losa L1.1, a dibujar acá el lapicito, color está. Le vamos a dejar ese rosadito. O sea, nosotros podemos ver, ¿verdad? Una vez que si analizamos acá lo que son las condiciones de contorno y demás cosas de esa losa, que sería la losa L1, vemos que la losa L1, acá está, tiene como condiciones de contorno que va a estar apoyado en L2, ¿verdad? O sea, este lado va a estar apoyado. En la parte superior va a estar apoyado también, obviamente, porque no tenemos viga, lo mismo, o sea, no tenemos losa vecina, lo mismo va a pasar acá. Y en el lado inferior podemos observar, ¿verdad?, de que la mayor parte o el mayor borde de esta losa va a estar en contacto con un hueco, entonces lo conveniente es considerarlo como libre. Ahora, cuando analicemos esta losa L1.1, vamos a hacer el mismo análisis. Como este borde de la losa L1 consideramos como libre, este tenemos que considerar como apoyado. Luego podemos ver que por las condiciones de empotramiento, ¿verdad?, este podría empotrarse a la losa, a su losa vecina, que era la losa L2, pero se eligió que trabaje como apoyado nomás también en este. Y en este caso, por ejemplo, tipo, es un caso que no sé si llegamos a analizar realmente con mis estudiantes también, o sea, con mis corderitos el semestre anterior. En TH, ¿verdad?, que nosotros podemos tomar la decisión de empotrar o no una losa a otra, ¿verdad? Y entre una de las, como decirle, uno de los criterios que está para decidir si vamos a empotrar una losa a otra es determinar qué tanta diferencia de espesor hay entre la losa que queremos empotrar y su losa vecina. Y su losa vecina era una losa de 10 centímetros, pero la que queremos empotrar es de 20 centímetros. Luego, realmente ahí, por el volumen de hormigón que vamos, o por el volumen de hormigón que vamos a tener que aumentar para que esta losa trabaje empotrada a la otra, no es conveniente realmente realizar ese empotramiento. Y acá ocurrió una situación similar. La losa que estaba acá en el vecino sale de 15 centímetros y esta por predimensionamiento sale de 20 centímetros luego. Entonces, tener que levantar 5 centímetros más para una superficie tan grande que es esta losa de acá, realmente no ameritaba, iba a ser mucho desperdicio de hormigón para tener una consideración que no favorecía demasiado el espesor de esta losa. Entonces se decidió hacer que esta losa trabaje como apoyado, y lo mismo ocurre para esta sublosa L1.1. Bueno, ese tipo, una introducción rápida otra vez a lo que habíamos visto en TH. Bueno, una vez que nosotros definimos, ¿verdad?, cuál es la forma en la que va a trabajar nuestra losa, porque las condiciones de contorno al fin y al cabo lo que nos define es cuál va a ser la forma de trabajo de esa losa, tenemos que proceder a realizar el análisis de carga. Bueno, hasta acá, ¿qué tal? ¿Se está entendiendo? Esta parte es un repaso rápido nomás luego de lo que ya vimos anteriormente. ¿Se entiende, profe? ¿Se entiende? Genial. Bueno, vamos a ir de a poquito y vamos a llegar a lo que es la parte del análisis de carga de esa losa. Bueno,
Ahora bien, nosotros tenemos que atender lo siguiente, o sea, un punto importante, que antes de empezar a hacer números con el análisis de carga y eso, o sea, por eso les había dado esa introducción hace rato de cuál es el caminito de carga que se sigue y eso. Antes de empezar a hacer números, ¿verdad?, en el análisis de carga de cualquier elemento, nosotros tenemos que imaginarnos cuál va a ser el caminito de carga que va a seguir, o sea, que van a seguir las cargas a lo largo de toda la estructura luego, porque de ahí es que vamos a saber qué cargas le llegan a mi losa, qué cargas no le llegan a mi losa, o qué cargas le llegan a mi viga, y qué cargas no le llegan a mi viga, y vamos a poder interpretar mejor y saber cuál es el camino, vamos a decirle, que tenemos que seguir para, o la secuencia, o en qué orden tenemos que ir analizando cada uno de los elementos para que no nos vaya faltando datos en el camino. En este caso, por ejemplo, se empieza por el análisis de carga de la losa L1.1, porque por las condiciones de esa subdivisión imaginaria que nosotros hicimos, nosotros elegimos, ¿verdad?, de que la losa L1.1 se apoye en la losa L1, ¿verdad?, y no al revés. O sea, lo que no se da es que la losa L1 está apoyando en la losa L1.1. Pero ¿qué implicancia es lo que tiene esto en el análisis de carga de mi losa, ¿verdad? Y tiene mucha implicancia porque cuando nosotros estemos analizando la losa 1, yo, para poder determinar cuáles son las cargas de borde, que vamos a ver más adelante cómo se clasifican esas cargas y eso en una losa con borde libre, ¿verdad? Pero cuando yo esté analizando un poco cuáles son las cargas de borde de esta estructura, tengo que considerar como una posible carga, o sea, como una carga de borde que va a sufrir este elemento de acá, la reacción de apoyo que se está generando en esta losa L1.1. Es decir, las cargas que reciba esta losa L1.1 van a ser transferidas hacia esta losa L1.2 y o sea, L1 simplemente, y la losa L1 es la que se va a encargar de transmitir todo eso a las vigas vecinas. No sé si me explico, no sé si se entiende. O sea, ese es, antes de hacer cualquier número, antes de entrar en cualquier tabla, buscar cualquier información sobre el peso de los materiales y ver con qué norma vamos a determinar cuál va a ser nuestra sobrecarga de uso, etcétera, 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 cuál va a ser nuestro coeficiente de mayoración y todas esas cosas. Antes de preocuparnos por todo eso, tenemos que saber e imaginarnos, tratar de imaginarnos y descubrir cuál va a ser ese caminito de cargas, o sea, ese caminito que va a tratar de seguir la carga desde cualquiera de las losas hacia las vigas. O sea, ese va a ser nuestro paso 1 porque vamos a analizar las losas. Y con eso vamos a saber si alguna de las cargas de una losa tiene que pasar por otra losa antes de irse a la viga, ¿verdad?, como es este caso, ¿verdad? Entonces yo no puedo empezar el análisis de carga de la losa L1.1 sin antes haber determinado qué reacciones de carga va a transmitir la losa L1.1 hacia la losa L1, porque va a ser un dato que yo voy a tener faltante en esta parte. No sé si me explico. Sí, profe. Ok. Bueno, entonces, paso 1, tratar de imaginarnos y ver cómo es lo que va a recorrer la carga a lo largo de mi estructura. Espérame un segundito, porque hay mucho con mi celular, voy a revisar una cosita y ya estoy con ustedes, ¿sí? Lo siento ahí por la interrupción. Hasta acá se está entendiendo todo bien, ¿verdad? Sí, profe. Ok. Buenos Aires. Entonces, como dijimos, vamos a empezar, o sea, una vez terminado ese análisis de por qué losa empezamos, vamos a proceder a realizar el análisis de carga de esta losa. Para poder realizar, como habíamos visto anteriormente, ya el análisis de carga de una losa, tenemos que tratar de investigar cuáles son todas las cargas que le están llegando. Y para una losa en borde libre existen básicamente dos tipologías de carga, ¿verdad? Las cargas que podemos considerar como superficiales, que son las que van a actuar a lo largo de o la que vamos a suponer que actúan a lo largo de toda la superficie del elemento, y las cargas que se denominan de borde, que son aquellas cargas que, vamos a decirle, se concentran en esa región del borde libre. Entonces esas cargas generan un efecto un poquitito diferente en nuestro elemento, o sea, en nuestra losa, que es lo que son las cargas superficiales propiamente dichas. Y vamos a tratar de explicar el porqué de esa discriminación en las cargas con un pequeño gráfico, ¿verdad? Yo estoy presentando mi pantalla, ¿cierto? Sí. Ok.
Entonces voy a poner pantalla completa a esto y básicamente lo que va a ocurrir o lo que ocurre con una losa con un borde libre es lo siguiente. Bueno, si esta es nuestra losa, la que voy a dibujar acá en grisito, vamos a hacerlo más bonito, esta línea ahí. Esta es nuestra losa. Vamos a suponer que esta es la losa L1.1, la que estábamos analizando, ¿verdad? Lo que nosotros siempre tenemos que tratar de hacernos la costumbre, ¿verdad? Es de tratar de imaginar cómo el elemento se va a deformar bajo las distintas acciones de carga. O sea, en realidad, ¿cómo se va a deformar nomás el elemento? Ahora, las acciones de carga en general no es que fuerzan o vamos a decir que son muy importantes en lo que es la deformación en sí del elemento. Bueno, entonces, teniendo esta losa, voy a pintar ahora en rosadito, ¿verdad? Sí, voy a pintarles así en rosadito los lados que vamos a suponer que esta losa va a estar con una condición de contorno, o sea, van a estar apoyados, empotrados, lo que sea. Yo voy a pintar así como si fuera que es un empotramiento, pero solamente para que se note. Esta condición de apoyo puede ser un apoyado, puede ser un empotrado, puede ser lo que sea. Bueno, solamente para que se note, entonces ahí. Entonces vamos a suponer que son estos contornos los que están apoyados. O sea, si lo que estoy analizando es esta losa acá, que es la losa L1.1, ¿verdad? Básicamente, este contorno acá sería el que apoya en la losa L1. Este contorno de medio arribita es la que está apoyando en la viga, no sé qué número. Y este contorno de acá sería más o menos el contorno inferior. Entonces, este borde de acá es el borde que vamos a dejar como borde libre, ¿verdad? Ahora, voy a dibujarles también más o menos, mi gráfico realmente va a ser muy feo, pero más o menos cómo va a tender este elemento a deformarse bajo una cierta acción de carga. Realmente lo que les recomiendo que hagan, tipo, siempre y más aún ahora en el inicio de esto que es el cálculo estructural, y eso es que las losas pueden medio simplificar o tratar de entender su comportamiento asociando a una hoja de papel. Entonces, voy a ver un poco, ya que estamos medio... ¿No les importa si se extiende un poquitito las explicaciones y eso para que les quiero mostrar si es que se puede Acá tengo algunas hojas de papel y otras cosas que puedo utilizar para mostrarles algo. A ver. Bueno, voy a prender mi cámara un ratito. Creo que va a ser más visual que el dibujito que les estuve haciendo ahí, así que... Espérame que un segundito. Bueno, hola, ¿siguen ahí? Sí, profe. Ok. Bueno, voy a prender un poco mi cámara un segundito para que se les presente. Vamos a tratar de que se vea. Ahí se está viendo mi escritorio, ¿verdad? Se está viendo que tengo ahí unos libros y eso, y la hoja esta de papel. Bueno, esta hoja de papel que están viendo acá en pantalla, ¿verdad? Lo que va a hacer es simular lo que sería nuestra losa, en donde en este contorno acá sería donde está acá el Jiménez Montoya, es el apoyo, vamos a decirle. Esto va a simplificar un apoyo lineal, ¿verdad? Que es lo que está ocurriendo con nuestra losa L1.1. En la parte de atrás le puse una cartuchera ahí para que sirva de apoyo en la parte posterior, y acá este otro libro está sirviendo de apoyo para la parte derecha, ¿verdad? Entonces, lo que va a ocurrir si yo le cargo a esta estructura, ¿verdad? Que le voy a cargar acá con este medio, el que quita la presilladora y eso es lo siguiente, ¿verdad? En los lados en el que... Ahí es muy pesado nomás. Pero un poco más liviano. Vamos a cargar con esta... O sea, en el momento en el que yo le cargo a mi estructura, ¿verdad? Con una cierta carga, que en este caso es el pincel, lo que ocurre es que cerca del borde libre
si se están dando cuenta, ¿verdad? La medio curvatura que sigue nuestra losa es como si fuera que se está deformando en forma cilíndrica, ¿verdad? Es como si fuera que se deforma como una losa armada en una sola dirección, ¿verdad? O sea, en esta cercanía del borde, o sea, en la zona cercana al borde libre, realmente la carga tiende a transferirse desde este punto central hacia los lados izquierdo y derecho, ¿verdad? Eh, Creo que no se ve ahí lo que estoy dibujando, ¿verdad? Hacia los lados izquierdo y derecho en forma recta, vamos a decirle, sin llevar ningún porcentaje de la carga hacia el tercer apoyo, que es el que está más hacia el fondo. Sin embargo, a medida que yo me voy acercando más hacia el centro de la losa y me voy acercando más hacia donde se encuentra el apoyo posterior, por decirlo así, lo que ocurre es que las cargas empiezan a transferirse ya un poco hacia mi apoyo de la izquierda, un poco hacia el apoyo de la derecha y un poco hacia el apoyo de arriba, ¿verdad? Cosa que no estaba ocurriendo en este sector que es el borde libre, en donde la carga solamente elegía irse hacia el apoyo de la izquierda y hacia el apoyo de la derecha. No sé si se entiende, no sé si me explico ahí más o menos. Sí, sí, entiendo, profe. Ok, entonces, o sea, el hecho de que las cargas tiendan a tomar esa decisión, por decirlo así, ¿verdad? De seguir un cierto camino, hace que el comportamiento en sí de la estructura sea un poco diferente para las cargas que están cerca del borde que para las cargas que no están cerca del borde, ¿verdad? Que son las cargas que nosotros vamos a asumir que son las superficiales, ¿sí? Entonces creo que eso iba a ser más visual que dibujarla acá porque soy pésimo dibujando, ¿verdad? Entonces lo que ocurre es que en la cercanía del borde que vamos a definir nosotros un cierto límite práctico ya de eso, pero realmente ese límite no está así, o sea, depende de muchos factores para que esté definido, pero vamos a definir nosotros acá un límite práctico, ¿verdad? Que va a ser esta línea que voy a dibujar acá en verdecito, a partir de la cual nosotros podemos decir que toda carga que va a estar actuando en esta faja que estoy pintando en verdecito va a ser considerada como carga de borde. ¿Por qué? Porque lo que va a tender a hacerle a la losa o la manera en la que se va a distribuir en esas cargas va a ser tratando de irse hacia el apoyo izquierdo y, y hacia el apoyo derecho, ¿verdad? O sea, solamente va a tratar de irse hacia acá y hacia acá la carga. Sin embargo, cuando yo cargue en este sector, que es el sector que está pintado, o sea, que no está pintado con ningún color, que se queda en blanco, lo que va a ocurrir es que esta carga va a tratar de irse hacia este sector, ¿verdad? Hacia esta viga, se va a tratar de ir hacia esta otra viga y también se va a tratar de ir a apoyarse en esta otra viga de acá, que no, bueno, en esta otra viga de acá que es la que está hacia el fondo. Entonces, ese es el porqué, o sea, mismo por el comportamiento y por la forma en que las cargas van a viajar dentro del elemento, es que nosotros discriminamos en carga de borde y en carga superficial las distintas cargas, ¿verdad? Bueno, entonces, cuando hagamos el análisis de carga de este elemento, les voy a mostrar. Profe, Sí, ya que mencionaste eso del límite, ¿hay un valor numérico de esa distancia de sí, la franja? sí, hay un valor numérico que en general se considera, y esto pueden consultar, por ahí me equivoco, ¿verdad? Pero estoy muy seguro. Por ahí me equivoco. Realmente, tipo, es muy a criterio, por decirlo así, pero lo que en general se adopta es que si toda esta longitud del borde, o sea, de la distancia perpendicular al borde libre es una longitud L, en general, toda carga que caiga dentro de un tercio de L, o sea, contando desde el borde libre hacia este sector, un tercio de L se considera como carga de borde. Y todo lo que quede fuera de ese límite se puede considerar como carga superficial. O sea, se reduce su acción a una carga superficial. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo, acá quiero cambiarle el color nomás para... Si yo, por ejemplo, tengo una mampostería, que es lo que voy a dibujar en lila ahora acá, que está, tipo una mampostería así longitudinal que está en este sector de acá, yo voy a calcular
o voy a estimar esta carga de la mampostería como una carga de borde. Sin embargo, si esa mampostería se ubica en este sector, yo voy a simplificar esa carga a una carga superficial. ¿Y qué pasa si queda así justito en este límite de 1/3? Y bueno, y ahí pueden considerar o como superficial o como de borde indistintamente, ¿verdad? O sea, no, siempre que nosotros estemos en umbrales, ¿verdad? No es que tienen que tomar sí o sí, o sea, va a estar mal si toman una u otra opción porque realmente puede ser cualquiera, ¿verdad? O sea, ahí la respuesta es, puede tener un comportamiento tanto como carga superficial o un comportamiento tanto como carga de borde, ¿verdad? Porque de hecho que este límite de 1/3 luego ya es medio, o sea, no sé si decirle arbitrario, pero sí medio es algo casi empírico, podríamos decirle, ¿verdad? O sea, no es eh, que así a priori uno puede definir así muy bien que este 1/3 es realmente lo que... Pero es un límite práctico que sirve mucho para poder distinguir y tipo al momento de analizar las cargas y eso, saber cuándo es una carga de borde, o sea, cuándo considerarle como una carga de borde y cuándo considerarle como una carga superficial. Porque al fin y al cabo, o sea, ¿en qué es lo que se diferencia que sea una carga de borde o una carga superficial a fines prácticos y a fines de cálculo? Es que cuando nosotros entremos en nuestras tablas, que van a ver son más adelante, para cuando se traten de determinar los esfuerzos que se generan en la losa, eh, tipo, ahí esa tabla te discrimina, te pregunta cuántos kilonewton por metro lineal es tu carga de borde y cuántos kilonewton por metro cuadrado es tu carga superficial. Y conforme a eso, él te dice, ah, mira, este valor es el valor de tu esfuerzo que vas a tener en esa luz. O sea, básicamente es eso, ¿verdad? Ese es el hilo que se va a ir siguiendo y es por eso que discriminamos en carga de borde y carga superficial. Bueno, no sé si hasta ahí quedó claro. Yo entendí, pues. Genial. Y no sé si los demás entendieron hasta ahí qué estuvo ocurriendo. No sé si estamos todos luego ya todavía. Sí, sí, entendemos. Ok, genial. Súper. Bueno, entonces ahora ya entendemos, ¿verdad? O quiero creer que ya entendemos que en una losa con borde libre ya es luego un caso especial de losa, ¿verdad? Sea armada en una dirección o en dos direcciones, es un caso especial ya. Porque tenemos una discriminación de cargas. O sea, su particularidad es que las cargas siempre vamos a tener que discriminarlas en superficiales o distribuidas y cargas de borde, ¿verdad? En donde en este caso, para el caso de la losa L10, o sea, L1.1, las cargas superficiales que va a tener esta losa van a ser su peso propio, obviamente, ese siempre va a ser una carga superficial. Vamos a tener la carga de piso más revestimiento, porque también el piso con su respectiva carpeta y todo lo que quieras, eso se coloca en toda esta superficie, entonces también va a ser una carga superficial siempre, ¿verdad? Luego vamos a tener la sobrecarga de uso, que también se considera como carga superficial. Y acá tenemos que atender una particularidad que seguro ya se les explicó en la clase práctica y seguro ya tienen en cuenta ustedes, que como este sector acá, esta losa L1.1 es el recibidor de una escalera, nosotros no le vamos a considerar la misma sobrecarga de uso que vamos a considerar acá en el dormitorio, por ejemplo, ¿verdad? O sea, se considera una sobrecarga un poquitito mayor porque hay una probabilidad mayor de que acá haya tipo una aglomeración de personas en ciertas situaciones en específicas, qué sé yo, que haya, qué sé yo, si alguien viene, se tropieza, se cae de la escalera, eso, todo el mundo va a venir a ver qué tal está y eso, y se va a acumular gente acá. O si hay un incendio y esas cosas, tipo, también lo mismo va a ocurrir, ¿verdad? O sea, va a haber un cierto momento en el que mucha gente se va a acumular acá y va a tratar de pasar todo por la escalera, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces es por eso, ¿verdad? Que en general tipo se considera en las llegadas de escalera y eso, en lo que se conoce como palier, ¿verdad? O sea, donde se llega a llegada de escalera o salida de ascensores y esas cosas, se considera una sobrecarga de uso un poquito mayor, que es de 3 kilómetros por metro cuadrado, que es diferente, o sea que, como les digo, es un poco mayor a la carga que se considera, por ejemplo, en los dormitorios, que suele ser de 2 kilómetros por metro cuadrado, o en oficinas, que es 2,5 y así sucesivamente, ¿verdad? Vamos a ver que dependiendo del uso, por eso se llama sobrecarga de uso, dependiendo del uso que tenga el ambiente, nosotros podemos ir a consultar la norma
y ver qué sobrecarga podemos considerar en esa habitación o en ese uso en particular. Bueno, y también, o sea, el siguiente paso, una vez que definimos todas las cargas superficiales, en este caso ya no hay ninguna otra carga superficial. Ahora bien, ¿qué pasa si analizamos ese caso que habíamos visto anteriormente? Que si hacemos un pequeño corte acá, un corte así, y miramos hacia acá, acá vamos a tener nuestro pilar, acá vamos a tener la viga, lo que sea, y acá va a estar esta otra línea de pilar acá. O sea, esta línea de pilares es esta línea de pilares acá. Esta línea de pilares de acá es este dibujito de acá. Y vamos a suponer que en nuestro corte, bueno, acá esta línea que estoy dibujando en este punto va a ser el límite de nuestra losa L1.1 y en esta parte va a estar la losa L1.1 y todo este sector va a ser el hueco este de la escalera, ¿verdad? Bueno, ¿qué pasa si por ejemplo, tipo yo parándome en el piso de la planta baja, lo que tengo realmente acá, por ejemplo, tengo un cielo raso, ¿verdad? O sea, yo por algún motivo no quiero que se vea la losa, se quedó todo muy feo ahí la losa, se ven todas las vías atravesando por ahí. Entonces, para esconder todo eso, yo quiero tener cielo raso. Entonces, otra carga superficial que nosotros deberíamos de considerar para esta losa en particular hubiese sido también la sobrecarga o la carga del peso que implica este cielo raso, que podemos consultar también en la normativa, que es en la CIRSOP 101, están todas las cargas, ¿verdad? Que se deben ir considerando en los distintos ambientes y cuáles son los pesos de los distintos materiales, etc. Eso seguro ya vieron también en la parte práctica. Bueno, entonces una posible carga superficial extra puede llegar a ser, por ejemplo, la sobrecarga debido al peso del cielo raso. O sea, no es una sobrecarga, o sea, la carga debido al peso del cielo raso. Y creo que en general esos son tipo las cargas que podríamos considerar como superficiales, ¿verdad? Otro posible caso de carga superficial sería, por ejemplo, si tenemos, o sea, si esta mampostería que está vertical acá sobre la viga, en vez de estar en esa posición, estaba, qué sé yo, en esta posición acá. Estaba fuera del 1/3 de esta luz de mi losa, entonces lo que iba a hacer es yo calcular la equivalente, o sea, la carga equivalente superficial de esta viga, como hacemos en cualquier losa armada en dos direcciones, y eso vamos a considerar como una carga superficial extra que se va a llamar carga de mampostería. ¿Qué tal hasta ahí? ¿Está claro cuáles son las que vamos a considerar como cargas superficiales? Sí, sí. Sí, profe, creo que la parte del borde es lo que complica un poco más. Y ahí vamos a pasar ahora en eso, ¿verdad? Y todo esto que yo les voy a explicar en la losa L1.1 se extrapola o se hace el mismo análisis a la losa L1 en sí, ¿verdad? Entonces ahora vamos a analizar las cargas de borde, ¿verdad? Dentro de las posibles cargas de borde de esta losa L1.1 tenemos que realizar el siguiente análisis. O sea, ustedes tienen que tener en cuenta lo siguiente. O sea, ustedes para poder calcular bien una estructura y para poder hacer bien el análisis de carga de esa estructura, tienen que entender cómo va a funcionar esa estructura y tienen que, tipo, siempre tienen que tratar de dibujar todo lo que puedan dibujar. Tienen que tratar de dibujar, hacer los 3D si son buenos con programas y eso. O sea, eso ya le digo en la vida profesional el día de mañana, una vez que ya pasen con 5 hormigón y todo eso. Tipo, tienen que tratar de hacer lo más visual posible para que se entienda dónde están apoyando cada uno de los elementos, ¿verdad? Y de esa manera saber qué considerar y qué no considerar en cada uno de los elementos, como habíamos estado hablando ya de hace rato. En el caso de la losa L1.1 lo que ocurre es lo siguiente. Ahora voy a tratar de valerme, voy a darle mucho control Z a esto. Voy a tratar de valerme de este mi dibujito otra vez, ¿verdad? Creo que ahí está lo suficientemente limpio como para poder analizar. Bueno, lo que ocurre es lo siguiente. En esta losa L1.1, además de esas cargas superficiales que ya estuvimos viendo, existen otros elementos que se están apoyando sobre esa losa, pero que se están apoyando cerca de la parte del borde. Entre esos elementos está, número 1, esta escalera de acá. Y la escalera, voy a dibujarlo acá en color celeste. Lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? O sea, vos estás teniendo acá
Ahí voy a hacer muy feo mi dibujito, pero bueno, es lo que hay. Nosotros tenemos la escalera que tiene un cierto ancho. En este caso, si el ancho total de la escalera es de 2 metros, lo más probable es que el ancho de este sector de acá, que hablando en términos escalerosos ya supe, se le denomina ámbito a este ancho de la escalera. Cada ámbito de esta escalera va a tener un ancho de 1 metro. O sea, nosotros podemos suponer eso, ya que el ancho total de todo esto es de 2 metros. Entonces, este vale 1 metro y este vale 1 metro. Entonces, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Trata de dibujar lo mejor posible en esta parte. Esta escalera, van a venir acá sus peldaños. Este tiene 1 metro ahí. Va a seguir más o menos este zigzag así. Este va a ser el espesor. ¿Qué dice ahí? Este va a ser el espesor de mi losa en sí. Esta escalera va a llegar acá. Y ¿cuál es el listito que estamos usando? Y viene acá y se apoya. O sea, lo que trato de hacerles entender con esto, realmente le voy a dibujar así como una línea nomás, o sea, como una superficie nomás. Todo esto va en mi escalera. Imagínense que tiene todos los peldaños y todo lo que quiera. Esta escalera lo que estaba haciendo es apoyándose, y sí, está apoyándose, le está dando una carga a este borde libre de acá. Pero lo que tenemos que tener en cuenta y lo que tenemos que darle un ojo especial a eso es que la carga que nosotros, o sea, el ancho en donde se distribuye efectivamente esa carga de, ¿cómo se llama esto? Esa carga de borde de la escalera es en este ancho igual al ámbito igual a 1 metro en este caso. Eso se entiende bien, eso se puede visualizar bien lo que está ocurriendo acá. O sea, este tramo de la escalera viene y se apoya, o sea, se apoya en este punto de acá. Muy posiblemente esto de acá se conoce como descanso, ¿verdad? Este sector de acá se conoce como descanso. Y en general, en este punto que le estoy pintando acá en celeste, suele tener o una viga o con mampostería, inclusive se suele utilizar y se hace que sea un apoyo de esa escalera. Entonces, realmente nosotros, si hacemos un corte acá longitudinal y que esto, y vamos a mirarlo hacia acá, y vamos a dibujar todo con palitos nomás, o sea, vamos a hacer nuestra simplificación estructural de cómo va a ser esa sección de ahí. Va a ser la siguiente. Acá vamos a tener lo que sería el espesor de mi losa, o sea, la longitud de esta de mi losa. Yo lo traigo acá, viene esto acá, viene esto más o menos por acá, esto sería mi losa, ¿verdad? Y esta parte viene a ser mi escalera, en donde mi escalera lo que está haciendo es, está teniendo un apoyo en este punto inferior acá, y está teniendo otro apoyo en este punto inferior acá, en donde este apoyo realmente es mi losa. Entonces, cuando yo analice mi losa, en vez de tener un apoyo en este punto, lo que va a tener es una reacción. Lo que va a tener es una reacción o una carga en este punto que va a ser lo que nosotros vemos acá en la escalera como un apoyo. Eso se entiende, ¿verdad? O sea, es acción y reacción. Venimos viendo desde estática, estructura 1, 2, 3, hasta n millones, ¿verdad? Entonces, nosotros o sea, en este punto en donde ya estamos realizando el análisis de las cargas de borde de esta losa L1.1, podemos afirmar primeramente que la carga de la escalera es una carga de borde porque se está aplicando dentro de los 1/3 de L que habíamos visto que era nuestro límite práctico para definir si una carga es de borde o si es superficial. Bueno, entonces, está dentro de nuestro límite, entonces es una carga de borde. Ahora, ¿qué tipo de carga va a ser? ¿Va a ser una carga puntual? ¿Va a ser una carga lineal? ¿Va a ser una carga distribuida, pero no lineal, sino que triangular? ¿Va a ser una carga de momento? ¿Qué tipo de carga va a ser? Y bueno, eso tenemos que definir. Eso podemos definir gracias a este modelo estructural. Nosotros sabemos de que realmente cómo va a ser esa carga es, si nosotros miramos así en corte, es como si fuese que es una carga puntual, ¿verdad? Pero realmente lo que está ocurriendo es que todo ese ancho de la escalera se está apoyando en la losa, por lo tanto, realmente va a ser una carga lineal, pero no va a ser una carga lineal que actúa a lo largo de todo el borde de la losa, sino que va a ser una carga lineal que actúa en un ancho de 1 metro. ¿Se entiende eso?
Sí, profe. Bueno, hasta ahí, tipo, entonces todo claro. Ya sabemos que la escalera le va a pasar una cierta carga a la losa y esa carga realmente se está distribuyendo en un ancho que no es igual al ancho en sí de la losa, sino que es un poco más chico. Ahora, ¿cuál es la dificultad de tener esta situación? Que si nosotros entramos en las tablas de cálculo, más adelante que vamos a ver, ¿verdad? En las tablas en donde tenemos que determinar los esfuerzos, no tenemos un caso, ¿verdad? En la tabla no encontramos un caso en el que existe una carga lineal en un pedacito nomás del borde libre. O sea, la tabla te pregunta siempre cuál es la carga de borde y él supone que la carga de borde se da a lo largo de toda esta línea, ¿verdad? O sea, no podés vos meter en tu cálculo con la tablita, no podés hacer este modelo en el cual la escalera apoya solamente en un sector. Entonces, ¿qué se hace? Se simplifica o se lleva a este modelo de una carga línea, o sea, de una carga uniforme en un tramo nomás de la losa a un equivalente que me da la misma resultante total, o sea, que la resultante, como esta es una carga uniformemente distribuida, nosotros podemos representar esto por una resultante. Y lo que buscamos es que esta resultante es lo que se tiene que mantener constante, ¿verdad? Porque esa resultante no va a variar. Ahora, si yo supongo que esta resultante se distribuye en un metro o se distribuye en todo el ancho de la losa, eso al fin y al cabo en la magnitud de la resultante no va a afectar, ¿verdad? Lo que va a ocurrir es que esta carga uniformemente distribuida a lo largo de toda la longitud de mi borde libre va a tener un valor menor, o sea, a esto le podemos llamar Q1. Este valor Q1 va a tener un valor menor a este valor Q, que es realmente lo que le está transmitiendo la losa, o sea, lo que le está transmitiendo la escalera a la losa. No sé si me explico. Sí, menor Q, pero mayor longitud. Exactamente. Entonces, ahí lo que pasa es que se simplifica ya eso, ¿verdad? Queda equivalente. Exactamente, se llega a una equivalencia en donde tenemos, o sea, tenemos una misma resultante, pero ya tenemos la situación de carga que nosotros sí podemos encontrar en nuestra tablita, que es la uniformemente distribuida. Y eso es realmente lo que se hace acá, ¿verdad? O sea, lo que tenemos que atender es lo siguiente, ¿verdad? O sea, acá está un poquitito más desglosado, pero al fin y al cabo lo que consideramos es la carga que transmite la escalera, que son estas tres casillas, y ahora vamos a ver por qué discriminamos en tres casillas. Y luego tener la sobrecarga de uso de baranda, que es esta carga que está en este sector, ¿verdad? Que nosotros investigando, ¿verdad? En las distintas normativas, por ejemplo, en el Código Técnico de la Edificación, ¿verdad? Nos dice, ¿verdad?, de que cuando tenemos una baranda, nosotros tenemos que considerar una sobrecarga lineal de 2 kN por metro lineal, ¿verdad? O sea, una carga uniformemente distribuida de 2 kN por metro. Y eso se va a extender a lo largo de toda la baranda. Y nuevamente tenemos la misma situación de la escalera. Esta baranda realmente no se está eh, distribuyendo, por decirlo así, o no está colocada a lo largo de todo el borde libre de la losa, sino que es solamente un sector y vamos a tener que realizar el mismo tratamiento que hicimos con la carga de escalera. Ahora bien, vamos a analizarle a la escalera. O sea, porque nosotros, para saber qué carga le está transmitiendo la escalera a la losa, tenemos que saber qué carga es lo que están llegando en la escalera, ¿verdad? Y bueno, y ocurre lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros hacemos, voy a tratar de hacer un dibujo un poquitito más lindo ahora para poder entender bien. Si nosotros dibujamos bien, vamos a decirle, esta escalera, lo que vamos a tener es lo siguiente. En una escalera convencional, o sea, hay muchas tipologías de escalera otra vez, pero en una escalera convencional, que es lo que en general se usa más y todo eso, podemos encontrar los siguientes elementos dentro de la escalera. Ahora le estoy tratando de dibujar lo mejor posible. Vamos a dibujar acá.
Y así sucesivamente. Y vamos a suponer que en este punto que voy a pintar en verde, ya está nuestro apoyo ahí en el descanso. Y en este otro punto que también voy a pintar en verde, ya es la llegada a nuestra losa L1.1. Bueno, entonces, dentro de lo que es la escalera nuevamente, nosotros estamos teniendo los siguientes elementos. O sea, estamos teniendo la escalera propiamente dicha, que es todo esto de acá. Es lo que se le denomina la losa de la escalera, ¿verdad? Que es efectivamente eso, ¿verdad? Es una losa que lo que está haciendo es soportando la carga de la escalera y trabaja flexión, y es la que se encarga de llevar las cargas de la escalera, su peso propio y todos los elementos que van encima hacia sus apoyos, que serían en nuestro caso la losa y lo que sea en lo que está apoyando en nuestro descanso, que puede ser una viga, puede ser mampostería, puede ser lo que sea. Y ojo que esa mampostería no es una mampostería cualquiera, sino que es una mampostería portante que tiene que cumplir ciertas características. O sea, yo no puedo tener, o sea, eso a modo de comentario y que sepan y tengan siempre en cuenta, ¿verdad? Yo no puedo tener como apoyo de escalera, por ejemplo, una mampostería de ladrillo hueco, porque en general el ladrillo hueco no soporta mucha carga y la escalera sí tiene mucha carga, ¿verdad? Bueno, entonces, dicho eso y aclarado eso, ¿verdad? Tenemos este elemento que es esta losa, vamos a decirle la escalera. Tenemos sus peldaños, ¿verdad? Que también en general pueden ser todo esto, o sea, tanto la losa como los peldaños pueden ser de hormigón, o a veces lo que se hace es la losa en sí se hace de hormigón y estos peldaños se hacen de mampostería. Bueno, o sea, esa también es otra opción que va a depender mucho de las decisiones que se tomen en la ejecución de la obra. Y después, estos peldaños, como bien sabemos, tienen su revestimiento también, ¿verdad? Acá tienen el pisito ese que va en la contrahuella, o el piso que va en la huella, etcétera. Que no sé por qué me está dibujando así, porque es este. Tipo, el zócalo va a tener su pisito, la huella, o sea, el zócalo y la contrahuella tiene su piso, la huella tiene su piso, y esto tipo es lo que nosotros, o sea, es el piso, la carpeta que tiene para colocar el piso con el pegamento y todas esas cosas. Entonces, hasta ahora lo que tenemos es el peso de la losa en sí de la escalera, el peso de los peldaños, y también, obviamente, como sabemos, la escalera para qué sirve, para que las personas vayan subiendo, bajando, de repente se suben muebles por la escalera, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que considerar también una sobrecarga de uso para esta escalera. Entonces, básicamente lo que estamos haciendo es, estamos haciendo el análisis de carga de la escalera. Y si se dan cuenta, no es muy diferente. O sea, el análisis de carga en general, o el concepto que se utiliza en el análisis de carga en general, no difiere demasiado de elemento en elemento. Siempre es ver qué es lo que va encima de ese elemento, qué es lo que sostiene ese elemento, y conforme a eso, uno saca qué cargas lo que están actuando ahí. Bueno, dicho esto, entonces, es que tenemos lo que sería esta carga de peso propio de la escalera, ¿verdad? En donde para ponderar el peso tanto de los escalones como de la losa en sí de la escalera, lo que se determina es una altura media, un espesor medio de la escalera, para que pasa por acá más o menos, en donde lo que ocurre es que este triangulito, para que ahora voy a pintar con mi... Un segundito, estoy recibiendo una llamada. Permiso, voy a silenciar. Está terminando nuestra hora. Tenemos 6 minutitos para tratar de terminar. Entonces, lo que se hace para ponderar este tema de los escalones es se determina una altura media, en donde realmente lo que ocurre es lo siguiente, ¿verdad? Si nosotros consideramos esta altura media y decimos que todo este sector que voy a pintar ahora en marroncito es una losa maciza, lo que estamos haciendo básicamente es lo que acá se queda como un huequito, realmente es igual a lo que nosotros acá estamos dejando sobrando este dientito de lo que es el peldaño en sí. Tipo, básicamente lo que estaba acá por fuera de mi espesor medio viene y rellena ese agujerito que se está quedando entre mi huella y contrahuella. O sea, básicamente eso es lo que se hace, ¿verdad? O sea, se determina un espesor tal que todo lo que quede fuera de esa línea queda compensado en estos huequitos que están acá adentro. Entonces nosotros lo que hacemos es consideramos o calculamos esa altura media, ese espesor medio de la losa, ¿verdad? Multiplicamos por el peso específico del hormigón, que es de 25 kilonewton por metro cúbico,
y multiplicamos por lo que sería la longitud total de la escalera dividido 2 y les voy a mostrar por qué hacemos eso. Ahora, si miramos otra vez acá la planta, podemos ver de que esta longitud de toda esta escalera es aproximadamente esos son aproximadamente esos 3 metros 60 que están, o sea, acá está 3 metros 59, pero realmente es 3 metros 60, que va desde este filo de la losa hasta este punto que es, hasta este filo, vamos a decirle que es en donde se está apoyando. Le dijimos que podemos tener acá una viga o lo que sea, y eso es lo que le está sirviendo de apoyo, vamos a decirle, a nuestra escalera. Entonces, lo que consideramos es como si fuese que nuestra escalera es una viga simplemente apoyada, que está teniendo como carga, esa carga uniformemente distribuida, ¿verdad? A lo largo de toda su longitud. En donde nosotros sabemos por estática de estructura 1, lo que fuere, ¿verdad? Que esta reacción que se va a generar acá en el apoyo, como es una viga simplemente apoyada, va a ser igual a Q por L sobre 2, en donde Q, en nuestro caso, es el espesor de la escalera o el espesor medio de la escalera, multiplicada por el peso específico del hormigón, y eso por L sobre 2, que en nuestro caso L sería la longitud total de la escalera, ¿verdad? Bueno, entonces este término acá representa lo que es Q y este término es L sobre 2, ¿verdad? Y en eso tenemos que multiplicar por el ancho de la escalera para poder tener una resultante puntual, ¿verdad? Porque con esto lo que estamos determinando, vamos a decirle, es una resultante, así como estamos, o sea, como vimos acá, lo que estamos calculando, o sea, si no le multiplicamos por el ancho de la escalera, lo que estamos haciendo es tener una carga por metro lineal de nuestra escalera. Pero nosotros dijimos que lo que necesitábamos era la resultante. Para este valor de la resultante, después transformarlo a una carga uniformemente distribuida, pero que esté distribuida a lo largo de todo el ancho. O sea, de todo el largo o ancho, lo que sea, de nuestra losa, a lo largo de todo el borde libre uniformemente distribuido. Entonces, por eso es que multiplicamos por este espesor de 1 metro para tener la resultante, o sea, todo este término que está arriba es la resultante de fuerzas de la reacción que genera nuestra escalera, y eso dividimos entre el ancho total del borde libre, que en este caso es 2 metros, para poder tener, para poder tener esa simplificación de carga lineal uniformemente distribuida, que si multiplicamos por su largo total nos va a dar igual resultado. No sé si se entiende hasta ahí todo lo que estuvo pasando. Sí, se entendió, papá. Perfecto. Sí, Y exactamente ese procedimiento ocurre con el piso más revestimiento y ocurre también con la sobrecarga de uso. Es exactamente ese mismo procedimiento. Y lo mismo ocurre con la carga esta de baranda. O sea, lo que ocurre con la carga de baranda es que a nosotros lo que ya nos está dando la normativa ya es esta carga lineal, o sea, esta carga por metro lineal que se aplica a lo largo de la baranda. Entonces, si yo multiplico esto por la longitud total que tiene esta baranda, yo lo que voy a estar determinando es la resultante de fuerzas de esta baranda. Y al dividir entre la longitud total de mi losa, estoy determinando la carga uniformemente distribuida que va a transmitir esa sobrecarga de baranda al borde libre de mi losa. Bueno, entonces, eso es lo que está ocurriendo acá. Mi sobrecarga lineal es de 2. Yo multiplico por el ancho en donde se está distribuyendo para tener la resultante y divido entre el ancho total de mi borde libre para poder tener la carga lineal equivalente. ¿Vale? Y eso, o sea, eso básicamente es lo que ocurre, o vamos a decirle la dificultad que tiene esta carga de borde. ¿Vale? ¿Pueden existir más carga de borde? Sí, pueden existir más carga de borde. Puede haber alguna mampostería, puede haber la reacción de otro elemento. En este caso, por ejemplo, la reacción que estuvimos analizando es de la escalera. Pero cuando analicemos las cargas de borde de la losa L1.1, o sea, L1, perdón, vamos a tener la reacción de la losa L1.1, vamos a tener la carga de esta mampostería, y eso es lo que vamos a tener en nuestra, y vamos a ver si estamos en lo cierto. Aquí. Cuando analicemos la losa L1, vamos a tener la carga, claro. Y ocurre lo siguiente entonces, o sea,
Antes de poder analizar la losa L1.1, nosotros con este análisis que hicimos acá, ya terminamos lo que es el análisis de carga de la losa L1.1. O sea, ya podemos decir que el cálculo en sí, o sea, ya tenemos todos los datos de carga para poder calcular los esfuerzos en mi losa L1.1. Pero ¿qué ocurre? Esta losa L1.1 está cargándose en la losa L1. O sea, en la losa L1 simplemente. Entonces, lo que tenemos que hacer antes de pasar y proceder a calcular la losa L1 propiamente dicha y hacer su análisis de carga, tenemos que determinar cuáles son las cargas que esta losa L1.1 le va a estar transmitiendo a la losa L1. Para eso es que hacemos los procedimientos que se muestran acá. No me acuerdo si estaba más desglosado. Esto tiene que estar más desglosado. Pero está un poquito más arriba. Ahí no está un poco. Bueno, vamos a hacer eso ahora. O sea, lo que ocurre es lo siguiente. ¿Verdad? Si nosotros, ahora voy a dibujar en planta solamente nuestra losa L1.1. Voy a dibujar, en planta es la losa L1.1, ¿verdad? Lo que voy a dibujar acá, la línea que voy a dibujar acá en verdecito va a ser el borde de la losa. En teoría todo esto es un mismo punto, o sea, este es una misma línea, pero este es la losa L1 solamente. Y nosotros vemos que lo que voy a dibujar ahora en rojito van a ser las cargas que están actuando en la losa L1.1. Está actuando una carga lineal en este punto, que es esa carga lineal ya simplificada que hicimos en el paso anterior, y está actuando una carga superficial. Le vamos a pintar con este spraycito en color rojo también. Tipo la carga superficial que está actuando a lo largo de todo este elemento. Bueno, va a ocurrir lo siguiente. Como les estuve explicando hace rato, o les traté de explicar por lo menos con el tema de la hoja y eso, es que en este sector, o todas las cargas que están actuando en el borde libre de mi losa L1.1 se van a transmitir. O sea, este borde libre o todo este sector del borde libre realmente está trabajando como si fuera que es una viga simplemente apoyada. Todo ese sector que nosotros consideramos como borde libre es una viga simplemente apoyada que está sometida a una carga uniformemente distribuida. Entonces, para saber la carga que este borde libre le va a transmitir a su apoyo, que en este caso es la losa L1, lo que tenemos que hacer es aplicar el Q por L sobre 2, y con eso vamos a tener acá esta reacción que va a transmitirse a la losa L1 como una carga puntual. Porque si esta carga es una carga lineal uniformemente distribuida, la reacción en el apoyo ya va a ser una carga puntual. Entonces acá yo ya estoy teniendo una resultante puntual. Ahora, yo no puedo tener cargas puntuales en el borde libre de la losa L1. ¿Por qué? Porque no voy a encontrar en mi tabla esa situación de carga. Entonces lo que hago es, esta carga puntual que está actuando en mi borde libre, le transmito o le convierto, así como hicimos en este borde libre de la losa L1.1, le convierto a una carga uniformemente distribuida, dividiendo este valor entre la longitud total del borde libre. ¿Se entiende eso hasta ahí? Sí, profe. Genial. Ahora, eso es el tratamiento que le hacemos a las cargas de borde. Pero también la otra carga que le va a transmitir mi losa L1.1 a mi losa L1 son las cargas de borde. Y para poder determinar cuál es la reacción que nosotros vamos a transmitir desde la carga, o sea, desde la losa L1.1 hacia la losa L1 y también hacia las vigas, porque es un procedimiento que vamos a tener que hacer con todas las cargas, hay dos caminos, ¿verdad? El camino número uno es irnos a las tablas de donde sacamos los esfuerzos, y en general esas tablas nos dicen también, o nos dan unos coeficientes también para poder calcular la reacción. Eso van a ver más adelante. Otro método que es un poquitito más rápido y simplificado es el método que se conoce como línea de rotura. Lo que se hace es, se supone, ¿verdad?, un área de influencia para cada uno de los contornos de la losa en cuestión. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos las condiciones de contorno de esta losa L1.1
que es apoyado en todos sus lados, excepto en el lado que está libre, obviamente, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos dos lados que tienen o sea, dos lados continuos de álgebra, ¿verdad? Que tienen la misma condición de contorno, admitimos, ¿verdad? O sea, suponemos y admitimos de que la línea de rotura es una línea a 45 grados. Si, por ejemplo, esta línea o sea, este lado superior fuese un empotramiento y este lado inferior fuese un simplemente apoyado, realmente esta línea no iba a mostrar a 45 grados, sino que iba a ser, íbamos a contar 30 grados con respecto al lado que es simplemente apoyado o 60 grados con respecto al lado que es empotrado, ¿verdad? O sea, vamos a darle mayor área de contacto hacia el empotrado que hacia el lado que está simplemente apoyado, porque en general el comportamiento de las losas, ¿verdad? O sea, los que estudiaron las placas y eso nos dicen que un empotramiento tiende a llevar más parte de la carga que un simplemente apoyado. Bueno, pero en nuestro caso, como todas nuestras condiciones de contorno son iguales, ¿verdad? Vamos a considerar líneas a 45 grados. ¿Y qué ocurre en esta parte? Nosotros tenemos una condición del lado que es apoyado y una condición del lado que es libre. Lo que ocurre es que el lado libre nunca lleva nada de carga y es la totalidad, o sea, como habíamos estudiado luego anteriormente, la totalidad de las cargas que caen en el sector del borde libre se van a parar directamente en la viga que está hacia arriba y hacia abajo en este caso. Entonces nuestra línea de rotura pasa a ser acá una línea horizontal. ¿Para qué nos sirven estas líneas de rotura? Bueno, para yo poder calcular la reacción que va a calcular, o sea, que va a transmitir mi losa, o sea, de toda esa carga superficial, ¿qué tanta carga superficial le va a transmitir? O sea, ¿qué tanta carga le va a transmitir a este apoyo? ¿Qué tanta carga le va a transmitir a este apoyo? ¿Y qué tanta carga le va a transmitir a este apoyo? Lo que se hace es, se grafica estas líneas de rotura y se supone, todo lo que está dentro de este triángulo se va a ir a parar a esa viga de ahí. Todo lo que está dentro de este trapecio de acá se va a parar a esta losa de acá, y todo lo que está en este trapecio de acá se va a parar a esta viga o losa o lo que fuese que está hacia este lado. Entonces, o sea, el siguiente paso para yo poder calcular cuál es la reacción, y esa reacción que me sale es una reacción, tipo es una resultante ya, porque yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Yo tengo el valor de la carga superficial que está actuando en mi losa y tengo el valor del área que voy a pintar acá con este azulcito otra vez, pero en un color rosadito. Tengo el área de influencia, ¿verdad?, de este apoyo que está acá, que es este apoyo lineal, ¿verdad? Entonces, si yo multiplico una carga superficial, que es una carga, o sea, que se mide básicamente en kilómetros por metro cuadrado, y multiplico por una superficie, ¿verdad?, que es en metro cuadrado, si hago mi ecuación dimensional me sale que ese resultado está en kilonewton, es decir, va a ser una resultante puntual que va a estar trabajando en este sector. Entonces, yo al tener esa resultante puntual, al dividir entre la longitud total de mi borde libre, que en este caso sería de mi losa L1, voy a estar teniendo otra vez esa carga uniformemente distribuida equivalente. No sé si se entiende, no sé si se entendió hasta ahí. Me fui ya un poquitito rápido porque ya estamos pasando nuestra hora. Sí, se entendió, bro. Bueno, genial. Entonces, ese básicamente es el procedimiento por el cual nosotros vamos a determinar para el análisis de nuestra losa L1 las distintas cargas de borde que están actuando. En este caso, vamos a tener la reacción de la losa L1.1 distribuida, que es la que sale del área esa que les mostré, y tenemos la reacción L1.1 puntual, que es la que sale del análisis de esta viga que les mostré. O sea, el celestito es la puntual y el rosadito es la distribuida. Eso básicamente. Bueno, pueden verificar después todos estos cálculos de la clase que se calcularon de esa manera, ahora considerando este trapecio de acá y considerando este QL sobre 2, etc. Bueno, y luego tenemos, o sea, ¿qué otras cargas están actuando en mi losa? Y nos vamos a trabajar nuestra superpuesta, está actuando esta mampostería. Pero tenemos que recordar, ¿verdad?, de que esa mampostería era una mampostería que le recibía también al techo. Entonces, esta mampostería trae, además de su carga de mampostería, le trae también a la losa la carga de techo, porque el techo está transmitiendo, a partir de esa mampostería, le está transmitiendo su carga a la losa. ¿Se entiende eso? Sí, profe. Entonces, por eso es que dentro de las cargas de borde también tenemos la carga de mampostería y tenemos la carga de techo.
Y eso ya serían todas las cargas que están actuando a lo largo de mi losa L1. O sea, a lo largo de mi losa L1 en su borde libre. Y luego las cargas superficiales que son análogas a lo que ya estuvimos viendo en la losa L1.1. Y con eso culminaría lo que es el análisis de carga de losas en borde libre. Siempre vamos a tener dos resultados, un resultado de carga superficial y un resultado de carga de borde. Y bueno, no sé si quedó aclarado ahí toda esa situación. Sí, para mí sí, profe. Genial. Yo no sé si alguno de ustedes está grabando, pero yo la verdad que se me olvidó absolutamente de grabar. Si por ahí llegaron a grabar, les agradecería que me pasen. Ah, genial. Gracias, Lucas. Súper. Les agradecería que me pasen. Voy a dejar acá en el chat mi cuenta institucional